Muy buenos días, mis queridos alumnos de tercero de secundaria. Ya hemos llegado al último día de la semana, de nuestra semana 2 de las clases virtuales. En esta ocasión, en nuestro curso de Historia Universal, veremos el tema del antiguo régimen. Un tema muy importante para poder avanzar en los temas que vamos a hacer en el transcurso del año. Con el antiguo régimen se referían de forma despectiva a la forma en la que era manejado el mundo conocido hasta ese momento. ¿Va a cambiar el antiguo régimen? Va a cambiarse por nuevas formas de gobierno, nueva forma de verse la sociedad. Todo esto vendrá con muchos cambios a partir de la ilustración. Pero no es nuestro tema en sí. Nuestro tema en sí de hoy es entender a qué llamaban antiguo régimen. Bueno, para empezar, el antiguo régimen no era llamado en sus tiempos de esa forma. En sus tiempos, supongo que si lo hubieran llamado de esa forma, los hubieran mandado a ahorcar, a cortar la cabeza, a descuartizar. Era la forma en la que ellos manejaban todo lo que estaba en contra de su gobierno. Fue llamado recién antiguo régimen después, mucho después de que intentaran cambiar esta forma de ser de la sociedad, de los gobernantes. ¿Sí? Más o menos ya por el siglo XVIII, en tiempo de la Revolución Francesa, ya era llamado de esa forma. Hay que cambiar. Dejemos atrás el antiguo régimen. ¿Está bien? Acá en la introducción les pongo el término de antiguo régimen. Nació en la época de la Revolución Francesa, con un sentido negativo, despectivo, despreciativo, para hacer referencia a un orden que se quería eliminar. Con orden me refiero a una forma de gobierno que se quería eliminar, que quería dejarse de lado, ¿sí? Entonces, ese es el cómo era llamado, pero en sí el antiguo régimen nosotros designamos de esta forma a cómo se gobernó en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué es el antiguo régimen? Podemos definirlo como el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII. Entendemos que para este tiempo, ya, bueno, en el siglo XVI es cuando llegan a nuestro querido Tahuantinsuyo, ¿sí? Es cuando empiezan a invadirlo, en realidad ahí empieza la invasión, ¿no? Hablamos de 1500, cuando ellos van llegando, en 1531, 1533, que Atahualpa es atacado, que es apresado, ¿sí? Pero, ¿por qué el profesor nos está hablando de Perú cuando estamos en Historia Universal? Lo que pasa es que tú tienes que saber qué sucedía en el Perú en estos tiempos. Bueno, refiriéndonos al siglo XVII y siglo XVIII, ya no era el Tahuantinsuyo. Ya en estos tiempos, siglo XVII, en sí ya estaba el virreinato del Perú, ¿sí? Perú era colonia de España. Y en el siglo XVIII, bueno, fue el tiempo en el que acontecieron las reformas borbónicas. Pero esto lo vamos a ver dentro de un momento. Quiero dejarles claro que el antiguo régimen, ¿sí? Fue un momento en el que el poder era absoluto del que gobernaba. Fue un tiempo en el que aquel que gobernaba tenía el poder político, jurídico, social y posiblemente también el económico, ¿sí? Entonces este tiempo es un tiempo que se quiere dejar de lado, que se quiere dejar atrás. Entonces estamos empezando con este tema para que sepan qué estamos dejando atrás y con qué vamos a iniciar. Pero ¿qué sucedía en el Perú en esos tiempos? Bueno, para iniciar, el ciclo de la plata. El ciclo de la plata, que bueno, fue de 1580 a 1650, fue el ciclo en el cual en el Perú se extraía este mineral, ¿sí? En el Perú, bueno, en el Perú y también en Bolivia, ¿no? Porque fue en Potosí en sí de donde se sacaba este mineral. De Perú se llevaba bastantes minerales a lo que vendría a ser nuestro colonizador, que era España, ¿sí? Perú había cambiado su sistema de gobierno, ahora era virreinato, pero también el sistema económico había pasado a ser mercantilista.
Profesor, ¿qué es mercantilista? Bueno, mercantilista es cuando el Estado tiene una fuerte intervención en la economía del gobierno, ¿sí? Ahora, se implanta en el Perú con el surgimiento de las minerías gracias a la explotación de las setas argentíferas. Profesor, ¿qué está hablando? Bueno, en pocas palabras, el ciclo de la plata es que se extrae de Perú minerales para hacer más rico España. ¿Sí? De Perú, de Bolivia, se están extrayendo minerales para hacer que España se empodere más. ¿Sí? Claro que eso fue bastante grande en 1580 hasta 1600 más o menos, luego fue cada vez menos. ¿Sí? Perú se vuelve el más importante de América. ¿Por qué, profesor? Se vuelve el más importante de América porque la expansión de la agricultura, la ganadería y los centros obrajeros fue mayor, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Es que ya no es que se exportara tanto estos productos agrícolas, más se radicaban en lo que era la minería. Pero no solo eso, sino que ya no exportábamos, llegó un punto en el que el gobierno que radicaba en Perú ya no enviaba más cosas a España por el miedo a los piratas. Y en vez de eso, en vez de estar enviándoles, empezaron a fortalecer los embarques, empezaron a fortalecer la milicia, empezaron a hacer que la defensa fuera mejor, empezaron a hacerle un mantenimiento a nuestra armada. ¿Sí? Ahora, ¿el Perú financió y apoyó militarmente a España? Sí. El Perú tuvo que apoyar con el Real Situado, se llamaba. El Real Situado se refería a que el Perú tenía que financiar militarmente a España. ¿Por qué? Porque España está teniendo problemas en Chile. Sus problemas eran contra los mapuches en la guerra de Arauco, si bien recuerdan, ¿sí? Que ya se estudió esto el año pasado. Ahora, eso hablando del siglo XVII, ¿no? Algo muy gracioso en el siglo XVII es que se le llamó un anticipio del fin del mundo aquí en nuestro Perú. ¿Por qué, profesor? Bueno, en el siglo XVII, solo en el siglo XVII, hubieron 36 terremotos, 15 fenómenos del Niño, 2 erupciones volcánicas, ¿sí? E incluso era tanto el miedo a pecar, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque todo lo que ellos veían que acontecía, les hacía pensar de que el fin del mundo estaba llegando. Hubieron epidemias, fueron canonizados varios santos, entre ellos fue Santa Rosa de Lima en 1671. Entonces vemos que también la visión en el siglo XVII fue bastante apocalíptica, ¿sí? Las reformas borbónicas en el siglo XVIII y la rebelión de Túpac Amaru terminando ya en el siglo XVIII. Entonces, todo esto estaba aconteciendo en el siglo XVII y XVIII durante el desarrollo del antiguo régimen. Ahora veamos las características de este antiguo régimen, ¿sí? El ciclo demográfico antiguo. ¿A qué me refiero con eso? Para empezar, la tasa de natalidad era muy elevada, ¿sí? Y había una altísima mortalidad. Voy a explicar. ¿Por qué una tasa de natalidad muy elevada? En realidad todas las familias se descontrolaron, ¿sí? Empezaron a tener hijos por cantidad. Y si tú preguntas si aún hay por ahí algún recuerdo histórico de tus antepasados, o vemos en las películas tal vez, estaban acostumbrados a tener 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, 9 hijos, 10 cantidad de hijos, ¿sí? Y entonces había una tasa de natalidad bastante elevada. Si tú ves películas como por ejemplo El Patriota, ves que él tiene 6 7 hijos y siendo joven, ¿sí? Entonces vemos que la tasa de natalidad es bastante elevada, ¿sí? Ahora, una altísima tasa de mortalidad. Mortalidad es lo contrario a inmortalidad. Inmortalidad es una palabra que usas bastante, ¿no? Que habla de tener una vida extensa, una vida inmortal, que nada le puede hacer un daño, ¿sí? Podría decirse que va a vivir para siempre, ¿no? Inmortalidad vendría a ser muerte, vendría a ser
sí, fallecimientos, ¿no? Pero en esto afectaba bastante a los niños. Los niños fallecían en esa época de su vida y aparte de todo eso, el hambre acababa con muchos, ¿no? Porque el sector que era privilegiado era exagerando era el 10% era el sector privilegiado y todo el 90% tenía que buscárselas para vivir, ¿sí? Y aparte fueron azotados por varias epidemias en estos tiempos, así que el ciclo demográfico antiguo fue bastante pobre, bastante pequeño, ¿sí? Hablamos de una población no muy grande, difícilmente se llegaba a los 30 años. Otra cosa que caracterizaba al antiguo régimen era su economía agraria, ¿sí? Su producción era agrícola y ganadera, y, pero también había un estancamiento, ¿sí? Ellos producían en agricultura, producían en ganadería, pero no había innovaciones en sus herramientas, no había nuevos fertilizantes. Ten en cuenta de que estamos hablando de un tiempo en que si alguien tenía una idea, era posiblemente quemado, ¿sí? Posiblemente atacado por los gobernantes de esos tiempos, porque no aceptaban cambios, ¿sí? A ver, en cuanto a la organización social, era estamental, era por estamentos, refiriéndome a que era por jerarquías, por órdenes, ¿sí? Dividida en tres órdenes: la nobleza, el clero y el tercer estado llamado el estado llano, ¿sí? Acuérdense, nobleza, clero y el estado llano, que es el tercer estado. El tercer estado está compuesto por los campesinos, la burguesía, las clases populares urbanas, también están las clases despreciadas en este estado llano. En cuanto a la nobleza, hablamos del rey, por supuesto, de su familia, estamos hablando de los que han llegado a estos cargos por su influencia económica. Del clero hablamos de todo lo correspondiente a la iglesia, ¿no? Hablamos de obispados, de abades, hablamos de sacerdotes, hablamos de curas, ¿no? Había una desigualdad civil increíble, ¿sí? Los privilegiados eran entre el 6 y el 10% y los no privilegiados eran entre el 90 y el 94%. Ahora veamos esto de forma un poco más esclarecida, ¿sí? A ver, un poco más clara. Los privilegiados en sí abarcaban al clero y a la nobleza. El clero y la nobleza, ¿sí? El clero era entre el 1 y el 2%, la nobleza entre el 2 y el 6%. El clero no pagaba impuestos. El clero eran los sacerdotes. Acá les puse los abades, los obispos, los sacerdotes, los párrocos y los monjes. ¿Está bien? Esto era el clero, pero incluso dentro del clero existían jerarquías. El alto clero, que eran los obispos, los abades, y el bajo clero, que eran los sacerdotes, los párrocos y los monjes. Mayormente los monjes los ves ilustrados o personificados en personas que tenían trajes color marrón mayormente. El sacerdote se le diferenciaba por el color negro, el obispo por el color blanco, ¿sí? Ahora, ellos no pagaban impuestos. Por obvias razones la nobleza no pagaba impuestos, ¿sí? Entonces el otro 90-95% afectado sí pagaba impuestos y eran los que mantenían al clero y a la nobleza. Ahora, para ser noble, sí o sí, uno de los requisitos era que tu posición sea innata, o sea que por nacimiento eras noble, o posiblemente haber crecido en el ámbito económico, ¿sí? Por ejemplo, la nobleza provincial o los soldados de alto cargo eran personas que tenían, bueno, los soldados de alto cargo tenían familia en la nobleza o económicamente habían llegado a este cargo. Igual la nobleza provincial. La nobleza cortesana era lo de la corte, a lo que llamaríamos familia del rey, ¿sí? Entonces, esto es lo que vendría a ser la nobleza: rey, nobleza cortesana, la nobleza provincial y los soldados de alto cargo. La nobleza provincial también se caracterizaba por tener sus territorios vastos, ¿sí? O podríamos llamarle el señor feudal también. Los no privilegiados, que abarcan del 90 al 95%, en realidad, al final de todo este régimen, ellos llegaron a tener un mismo pensamiento. Se oponían a los privilegios sociales que tenían los privilegiados. Ellos estaban en contra del régimen feudal. ¿Por qué? Porque se verían bastante afectados y en realidad los que mayormente morían eran los de esta clase, los no privilegiados. No eran afectados ni el clero ni la nobleza, que por ahí, si tú ves las películas,
que tratan de personificar esto de manera exacta y clara. Mayormente el clero y la nobleza eran personas obesas, ¿no? Que se te daba a entender de que tenían una muy buena alimentación, y mayormente los privilegiados eran delgados o menesterosos, los no privilegiados. A ver, veamos esto. Dentro de los no privilegiados también existían jerarquías. Encontramos cuatro niveles. La burguesía, que era el grupo predominante del estado llano, ¿sí? Era separados de los campesinos, ¿ya? Eran separados del campesinado para convertirse en financieros y rentistas. Burguesía de negocios, fabricantes y manufactureros, y hasta volverse profesionales liberales, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí podías encontrar al que posiblemente llamarías médico, al curandero. Aquí encontrabas a los que ya tenían profesiones, ¿sí? Eran los que entraban en la burguesía, los que financiaban, o sea, los que económicamente estaban bastante bien, los que rentaban sus territorios, los fabricantes, ellos pertenecían a la burguesía. Con el tiempo vas a ver que la burguesía va a adquirir una gran posición, ¿sí? Y va a ser posible muchos cambios, no solo en Europa, sino también en Perú. Ahora, entendemos por la burguesía que ellos tenían un inmenso poder económico, pero no tenían el poder político. El poder político estaba a cargo de la nobleza, del rey, su familia y los privilegiados que estaban cercanos a ellos. Las clases populares urbanas eran los artesanos, los obreros, el personal doméstico y todos los pequeños oficios que podían existir en ese momento. ¿Sí? Estaban en el segundo nivel del tercer estado. En el tercer nivel estaban los campesinos, los que trabajaban la tierra, ¿sí? Ahora, habían campesinos libres y siervos. Los campesinos libres eran propietarios, arrendatarios o jornaleros. Propietarios porque tenían su propio territorio. Arrendatarios porque ellos como quien diría, alquilaban un territorio para poder subsistir. Y los jornaleros eran los que recibían un pago. Los siervos eran obligados a trabajar y con condiciones de vida muy duras. Eso es lo que, entre comillas, se les llama siervos, porque en sí eran los esclavos de estas grandes familias, mayormente personificados como personas de color, ¿sí? Oscuro, a lo que mal llamaríamos negros, ¿no? En la mayoría de películas que ustedes han podido ver. Les hablo de películas, ¿por qué? Porque en realidad es la máxima conexión que ustedes tienen con estos tiempos. Porque si le dijera, ¿leíste tal libro? Posiblemente me choque contra la pared, ¿sí? Los desclasados y errantes, bueno, esto sí lo vemos bastante, bueno, de nuevo en las películas ves bastante, son los mendigos, las meretrices, los bandidos, los contrabandistas y hasta los desertores. Los mercenarios también entran en este grupo. Al final de todo esta otra característica es el absolutismo, pero sería nuestra cuarta característica ya. ¿De qué profesor? De este régimen. Vimos como características la primera, un ciclo demográfico antiguo, refiriéndome a que la población era bastante pequeña, ¿sí? Había una gran tasa de mortalidad, la producción era agraria, ¿sí? Como segunda característica. Tercera característica, vemos que la sociedad estaba dividida en tres estamentos. Y como última característica es que era el poder absoluto del gobernante, ¿sí? Su poder político no tenía límites, abarcaba lo que hoy en día llamarías el poder legislativo, el poder ejecutivo, abarcaba todo. El rey decidía todo en cuanto al ejército, entre la iglesia. ¿Por qué dentro de la iglesia? Porque tenía un fuerte respaldo religioso, ¿está bien? Haciendo un remember de la clase de hoy, ¿sí? El antiguo régimen obtuvo este nombre después de que pasara este tipo de gobierno, ¿sí? Se le llamó así a la forma de gobierno que preponderaba en el siglo XVII y siglo XVIII. Ya vimos qué es lo que sucedía en el Perú en ese tiempo, y también en nuestras clases vamos a estar viendo qué es lo que sucede en el Perú, mientras en Europa o en el resto del mundo pasa lo que vamos a estar estudiando. ¿Sí? Características, vimos cuatro características: el ciclo demográfico bastante antiguo, que era bastante pequeño, apenas alcanzamos los miles, ¿sí? La economía agraria, la organización social estamental, y también vimos, después de haber explicado los estamentos, el absolutismo como forma de régimen político, ¿sí? Espero que les haya agradado, que haya sido entendible, y de verdad espero que no se hayan dormido, ¿sí?
Los veo ya, bueno, a partir del lunes ya vamos a iniciar de nuevo, ¿sí? Espero que se encuentren muy bien y no se olviden que el próximo jueves, no, el viernes, sí, el viernes estamos reuniéndonos en nuestra clase, en nuestra asesoría virtual. Cuídense bastante, les deseo lo mejor, éxitos, bendiciones. Hasta luego.